Dicho lo anterior, vamos a comenzar con la semántica de lógica que acabamos de describir desde el punto de vista sintáctico. Es decir, ¿cómo voy a decir si una fórmula de esas que escribimos con esa sintaxis es verdadera o es falsa o es válida o es tautología o qué? Entonces vamos a recorrer el mismo camino que recorrimos con la lógica de predicados. Vamos a ir dándole significado a cada cosita básica, luego a cada cosa compuesta y luego vamos a hablar de las cosas complicadas. Y todas van a tener un significado o un valor de verdad. Entonces, como hicimos en la de proposicional, la semántica de una fórmula de la lógica de predicados tiene que ver con valorar la verdad o falsedad del predicado. O sea, saber si lo que me están diciendo es verdadero o es falso. Los predicados, aquí hay unos predicados que son simples. Por ejemplo, el predicado true. Pues el predicado true siempre significará verdadero. O sea, siempre será verdadero. Pues no hay nada que hacer. Eso es lo que yo estoy diciendo allí. O es constante, mejor dicho. Y false siempre significará falso. ¿Qué otros predicados hay aquí? Aquí ya no hay variables proposicionales. Aquí ahora en lugar de variables proposicionales hay predicados aplicados a términos. Entonces, si yo tengo un predicado aplicado acá a términos, ese es el predicado, entonces necesito saber su valor de verdad. Puede ser verdadero o puede ser falso. Como en la lógica de proposiciones había variables proposicionales, su valor de verdad puede ser verdadero o falso. Entonces, ¿de qué depende ese valor de verdad? De lo que signifique P. O sea que aquí vamos a tener que darle un significado al predicado. ¿Sí? Entonces, entonces, dependiendo del modelo, pues tendrá un significado o tendrá otro. Los predicados simples son esos. A los predicados complejos o los compuestos son predicados hechos con la negación de una fórmula. Entonces, su significado va a ser igual que en la lógica proposicional. Si este era verdadero, pues no esto será falso. Y si esto es falso, no esto será verdadero. O sea, eso va a ser igual que en la lógica proposicional. Y si me dicen Fórmula 1 y Fórmula 2, o Fórmula 1 implica Fórmula 2, o Fórmula 1 o Fórmula 2, o mucho con un operador binario aquí, cualquiera de la disyunción, la conjunción, la implicación o la equivalencia, entonces su significado va a ser igual que en la lógica proposicional. Si Φ1 era verdadero y Φ2 era verdadero, Φ1 y Φ2 es verdadero, y así, las mismas cosas. Eso no cambia. ¿Qué es lo nuevo desde el punto de vista de semántica en la lógica de predicados? Que ahora hay unas fórmulas con cuantificadores que llaman universales y una fórmula con cuantificadores que llaman existenciales. Entonces, ¿cuál es la idea? Estamos en intuición, ¿de acuerdo? Estamos en intuición, no estamos en la definición formal, intuición. ¿Cuál es la idea del para todo, de este que se dice el para todo? Entonces, su valor de verdad dependerá de que todos los X que cumplan el predicado phi cumplan también el predicado psi. A este yo lo llamo, a este se llama psi y a este se llama phi. Entonces, el valor de verdad de esta fórmula depende de que todos los X que están aquí cuantificados cumplan el predicado psi, o sea, todos los X que cumplan ese predicado también cumplan el predicado phi. O sea, si alguien cumple con psi, debe cumplir con phi, y eso para todos los que cumplan con psi, deben cumplir con phi. Esa es la idea de la intuición detrás de esta fórmula. Y la intuición detrás de esta fórmula es que el valor de verdad dependa de que exista alguien que cumpla con psi, pero también cumpla con phi, o sea, que cumpla con las dos. Existe alguien que cumpliendo con esto también cumple con esto. Y a esta se le va a llamar como una especie de conjunción generalizada. ¿Por qué? Porque todos deben cumplir algo. O sea, debe cumplirse para el 1 y para el 2 y para el 3. Para todos los que cumplen algo debe pasar algo. Entonces es una conjunción generalizada porque todos la deben cumplir. O sea, es el 1, el 2, el 3, todos los elementos deben cumplir eso. Es una conjunción generalizada. Y esta se llama una disyunción generalizada porque es alguien que cumpla con esto debe cumplir a esto. Entonces existe alguien que cumple con esto y si ese no, entonces hay otro que cumple con eso o hay otro que cumple con eso o hay otro, pero alguno de ellos cumplirá con eso. Eso es como un o generalizado. Y esa va a ser la semántica, digamos, que le vamos a dar a estos términos. Y entonces, cuando a mí me pidan pronunciarme sobre si un predicado es verdad o falso, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué depende la verdad o la falsedad?
depende de esta interpretación de cómo, sin qué significa P. O sea que necesito, así como en la lógica proposicional, necesitaba interpretaciones de los valores de verdad de las variables proposicionales, en la lógica de predicados necesito interpretación de los predicados. Necesito que me digan qué significan los predicados para poder pronunciarme sobre la verdad o la falsedad de un predicado. Entonces, interpretar, necesito decir, cuando me digan un símbolo de constante, ¿a qué se están refiriendo? Cuando me hablan de símbolos de función, ¿a qué se está refiriendo? Y cuando me hablan de símbolos de predicado, ¿a qué se está refiriendo? O sea, dígame qué interpreto por eso para yo poder decirle si eso es verdad o es falso. Cuando me digan todo eso, a eso yo lo llamo un modelo. ¿Sí? Y la verdad o la falsedad de la proposición la voy a calcular con respecto a ese modelo. O sea, yo no voy a calcular la verdad o la falsedad con respecto a todo, sino a ese modelo. Igual que hicimos con la lógica proposicional. Calculamos la verdad de una fórmula lógica proposicional con respecto a una interpretación. Después dijimos, si en todas las interpretaciones es verdadero, entonces vamos a decir que esa fórmula es especial, le vamos a llamar una tautología. Pero la verdad o la falsedad era con respecto a una interpretación. Ahora, las que eran verdad en todas las interpretaciones las decimos tautología y entonces nos olvidábamos de la interpretación porque era siempre cierto. Pero empezamos por saber si una fórmula es verdad o no con respecto a una interpretación. Aquí vamos a ver si es verdad o no con respecto a un modelo y qué es lo que tiene que decirme el modelo. El modelo tiene que decirme cómo interpreto los símbolos de constante, los símbolos de función y los símbolos de predicado para poder dar respuesta a la verdad o falsedad de una fórmula. Entonces, antes de definir formalmente la semántica de la lógica de predicados, vamos a entender este concepto de modelo. Y para hacerlo, vamos a usar Socrative. Vamos a usar un Socrative. Entonces les pido el favor de loguearse en Socrative, en el salón MDIJFD. Recuerden, van a Socrative. Dicen Student Login, en Student Login le dicen que el salón es MDIJFD y se unen a ese salón y cuando se unen a ese salón está esperando que la actividad empiece. Entonces, la actividad que vamos a hacer hoy, la primera es esta, para entender el concepto de modelo y de semántica de la lógica de predicados intuitivamente. Vamos a ir. ¿Sí? Entonces ya a todos les debió salir que digan su nombre y una vez entren, entonces esta es la primera pregunta. ¿Cuál será el valor de verdad de la fórmula resaltada en rojo? Entonces, les leo para que entiendan de qué estamos hablando. Considere un universo con círculos, la C mayúscula, y cuadrados, la U mayúscula, que pueden tomar colores rojo, la R mayúscula, verde, la B mayúscula, verde, y azul, la A mayúscula, como el siguiente. Entonces, este es un mundo donde están estos círculos y cuadrados, aquí hay círculos y cuadrados y no sé qué. Y entonces les voy a empezar a preguntar intuitivamente ustedes cuál creen que sería el valor de verdad de las siguientes fórmulas. Y en este caso es esta fórmula, la fórmula A de A, que digamos que intuitivamente, entonces, como les digo, C significa círculo, U cuadrado, R rojo, B verde, verde y A azul. Entonces, A de A, intuitivamente estaría diciendo que bueno, y aquí está la interpretación. Este modelo es la interpretación. A este circulito vamos a llamar el círculo A este el círculo B, este no tiene nombre, los colores ya están pintados allí, si son círculos o cuadrados, pues ustedes lo pueden ver por la figura. Luego, a esta es lo que llamamos un modelo. Las fórmulas que vamos a escribir son fórmulas que usan predicado C, el predicado U, el predicado R, el predicado B y el predicado A. El predicado C significa ser círculo, el predicado U significa ser cuadrado, el predicado R significa ser rojo, el predicado B significa ser verde y el predicado A significa ser azul. Entonces aquí voy a empezar a escribir fórmulas para que ustedes me digan si creen que son ciertas o falsas.
La primera es esta, A de A minúscula. A minúscula es la constante y A mayúscula es el predicado de ser azul. Entonces, la idea es que ustedes contesten si ustedes creen que el significado de la fórmula A de A es verdadero o es falso. En ese modelo, en este modelo, ¿cuál sería el valor de verdad de la fórmula A de A? ¿Verdadero o falso? No tengo sino 22 conectados allí. Hay 31 participantes en la sala, 30 conmigo, 30 sin mí. Entonces, me falta que se me conecten más de ustedes. Van 16, 17. Recuerden que este ejercicio es para tener de alguna manera una visión global de cómo están entendiendo ustedes los conceptos que hemos estado utilizando. ¿Sí? La lógica de predicados la empezamos hoy. No espero que estén profesionales en lógica de predicados. Bueno, llevo 19 que me han contestado. Ah, bueno, de esos 22, uno soy yo. Bueno, se conectó otro. Bueno, va a haber varias preguntas, alcanzan a contestar las otras si no contestaron esta. Entonces, miremos. Bueno, entonces primero voy a hablar de la respuesta. Aquí dice, la constante A es azul. La constante A se refiere a este circulito azul que hay aquí y es azul. Entonces debería dar verdadero. ¿Cierto? Una cuarta parte de ustedes pusieron falso. No sé si alguien quiere decirme por qué puso falso. Porque había entendido mal el dibujito o por qué. Recuerden, C, cuando diga C de algo es que esa cosa es un círculo. Cuando diga U de algo es que eso es un cuadrado. Cuando diga R de algo es que eso es rojo. Cuando diga V de algo es que eso es verde. Y cuando diga A de algo es que eso es azul. Entonces aquí esta fórmula se entendería como A minúscula, que es este señor de acá. B minúscula es este de aquí. No hay más constantes aquí. Ese señor es azul. Y efectivamente, si ustedes miran en este dibujo, en este modelo, este dibujo específico es el modelo sobre el que estamos mirando las fórmulas, pues A es azul. Entonces su resultado es verdadero. Miremos con un segundo, deberíamos aumentar nuestra tasa de respuestas correctas. Entonces este segundo es, ¿cuál será el valor de verdad de la fórmula resaltada en rojo? Entonces ya pasamos a la segunda y ahora es esta. Entonces la fórmula es esta. Existe un X tal que R de X, dos puntos, U de X o C de B. Y entonces ustedes tienen que pensar, o sea, decirme si con esta semántica intuitiva, ¿cuál es la semántica intuitiva? La semántica intuitiva es, la semántica intuitiva de un existe es que su valor de verdad depende de que exista efectivamente un X que cumpla el predicado psi y que cumpla también el predicado phi. En este caso, el predicado psi es R de X y el predicado phi es U de X o C de B. Entonces la semántica de esto es, ¿será que hay alguien en este modelo que cumple con R y además cumple con U o C? Entonces si dicen que sí hay alguien, responden verdadero, y si dicen que no, responden falso. Llevo 5 respuestas. A ver cómo vamos. 12, 14. ¿Hay alguien en este modelo, algún elemento
que cumpla con el predicado R, que es ser rojo, y que a la vez cumpla con el predicado U de X o C de B, que significaría, U de X significaría ser círculo, o C de B significaría que B es un cuadrado, no, que B es un círculo. U de X significa ser cuadrado, que X sea cuadrado o que B sea un círculo. Esa es la pregunta. Sus respuestas, muchachos, voy en 19, 20, 21. Bien. Entonces, como ya han ido respondiendo, entonces vamos a mirar. ¿Qué significaría? ¿Hay alguien que es rojo? Entonces, aquí solo hay uno que es rojo, que es este señor de aquí. Entonces, por ese lado sí hay alguien que es rojo. Pero no solo debe ser rojo, sino debe ser rojo y además cumplir con este predicado. Pero este predicado es una disyunción, o sea, ¿qué significa cumplir con el predicado? Cumplir con que el señor que es rojo sea cuadrado y resulta que no, el señor que es rojo es un círculo. O aquí no dice y, dice o que B sea un círculo y B si es un círculo. Entonces, este predicado U de X o C de B, independientemente de que X lo cumpla, es true, porque B es un círculo. Entonces, este pedazo de la derecha va a dar verdadero, sin importar quién es X realmente, y el de la izquierda, pues da verdadero con este señor. Entonces, si hay alguien que es rojo y que cumple con esto, porque se cumple que B es un círculo. ¿Mm? Sin embargo, digamos, son fórmulas que están hechas para que ustedes ojalá se equivoquen y digan, uy, no entendí bien esto, o no había pillado eso, etcétera. Entonces, uno quisiera en esta que el señor que cumple con ser rojo sea un cuadrado, y no es cierto. Pero es que aquí no dice que el señor que cumple con el rojo tenga que ser cuadrado. Dice, él tiene que ser un cuadrado o B ser un círculo. Y resulta que B sí es un círculo, por lo tanto se cumple lo. Así no cumpla que el señor rojo es un cuadrado, sí cumple con B ser círculo, por lo tanto este O es verdadero y por eso este O verdadero, toda esta fórmula termina siendo verdadera. Porque hay un X, yo reemplazo en esta fórmula X por este señor rojo y se cumple que es rojo y se cumple también el predicado a la derecha. No por él, se cumple porque B es un círculo, pero se cumple. ¿Listo? Pasemos a la siguiente. ¿Cuál será el valor de verdad de la fórmula resaltada en rojo? Entonces, de nuevo, la fórmula resaltada en rojo es R de A implica U de B. Entonces, la pregunta es si en este modelo esta fórmula es cierta. R de A implica U de B. Recibo sus respuestas, verdadero o falso. Fíjense que aquí no hay cuantificación ni nada, luego la respuesta es muy basada en la lógica proposicional. ¿Qué valor de verdad tiene el predicado R de A? ¿Qué valor de verdad tiene el predicado U de B? Y ver si eso queda en la implicación. Eso es todo lo que hay que ver aquí. Lo importante de todo este ejercicio que estamos haciendo es que la verdad o falsedad de las fórmulas depende de quién es el modelo. Si aquí hubiera un dibujo diferente, las respuestas podrían ser diferentes. O sea, la verdad o falsedad dependen del modelo. ¿Y qué es lo que tiene el modelo? El modelo tiene los elementos, el dominio de las cosas, tiene cómo se interpretan los predicados. Aquí dice el predicado círculo, se interpreta verdadero sobre este verde, verdadero sobre este azul, verdadero sobre este rojo. El predicado cuadrado se interpreta falso sobre el verde, falso sobre el azul y falso sobre el rojo. El predicado azul se interpreta verdad sobre este y falso sobre los otros dos, y así sucesivamente. Aquí dice todo, quién es A, quién es B, todo cómo se interpreta, y entonces cuando me dicen cómo se interpreta todo, yo puedo hablar sobre si esta fórmula es verdadera o es falsa. Antes no, porque pues depende de cómo interpreten las cosas. Llevo 19 resultados, 20. Entonces, antes de ver la respuesta, R de A es rojo, y voy aquí a mirar en el modelo, y en el modelo A es azul. O sea que A es rojo, es falso. Y en la implicación, falso implica lo que sea da verdadero.
sin importar el valor de verdad de esta. Aunque el valor de verdad de esta es B es un cuadrado y B no es un cuadrado. Entonces allá falso implica falso, pero falso implica falso en la lógica proposicional da verdadero. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta, la correcta es verdadero. Uh, la mayoría de ustedes cayeron en esa trampa. Entonces, no sé si que alguien quiere decirme después de la explicación si quedó claro o si no, porque la mayoría están en este embrollo. Porque es cierto que, vamos a ver qué dijeron aquí en el chat. Sí, uno se da cuenta es después, ¿sí o no? Entonces, eso no es grave, es que uno aprende también de estos errores. Sin embargo, es importante que pongan atención a estas cosas. Como A es rojo, como A no es rojo, eso es falso, falso implica cualquier cosa verdadera. Eso ya está claro, ¿cierto? Sin importar si esto es verdadero o falso. A pesar, aquí en este caso esto es falso, pero si hubiera dado verdadero, igual estuviera dado verdadero. Listo con esta, ¿cierto? Entonces, pasemos a la siguiente. A ver, tin, ¿cuál será el valor de verdad de esta fórmula? A de A y B de B. En esta me voy a quedar calladito, no voy a decir nada. Deberían responder rapidísimo, creería yo, pero... 16, 17, 19. Bueno, entonces A, no, no tiene que responder conmigo, yo no estoy viendo ni siquiera quién responde qué. El objetivo de esto es que ustedes respondan y sepan si quedaron bien o quedaron mal. Nadie está quedando aquí en el escarnio público ni nada de eso. Aquí no importa, no estamos calificando esto, estamos evaluando para aprender. Entonces no respondan con miedo. A minúscula es azul, entonces yo voy a ver aquí y si es azul. V minúscula, la constante es verde y voy a ver aquí si es verde. Por lo tanto, esta conjunción pues es verdadera, ¿sí o no? Tan. Muy bien, muchachos, un aplauso. Todos estaban poniendo mucha atención. Perfecto. Vamos a la siguiente. La siguiente es esta. ¿Cuál sería el valor de verdad de la siguiente fórmula? No U de A. Tranquilos que ya van a venir otros ejercicios con cuantificadores. Aquí estamos en calentamiento. Eso, respondan rápido. Esta debe ser rápida. No sé, el premio de consolación viene en el siguiente ejercicio. 19. Vamos. Es el que están respondiendo últimamente 19 de 24, dice ahí. Vamos a ver qué pusieron. Bueno, antes de ver qué pusieron, ¿qué debe dar? A es este, ¿es un cuadrado? No. Entonces, no es un cuadrado, es verdadero. O sea, como U de A es falso, no U de A es verdadero. Taran, tan, tan. Muy bien, muchachos, ya van 2 premios de consolación entonces. Vamos al siguiente, el último de esta fase, de este ejercicio. El último de este ejercicio es este. La fórmula es R de A implica, existe un X tal que es rojo, tal que R de X, 2 puntos U de X.
Entonces, ¿qué creen? ¿Que esa fórmula es verdadera o es falsa? ¿Qué es lo que significa el dos puntos? Es como, entonces voy aquí al, existe x phi dos puntos psi, su valor de verdad depende de que exista un x que cumpla el predicado phi, psi, el de la izquierda, phi, el de la izquierda, y psi, el de la izquierda, y que cumpla además el predicado psi de la derecha. O sea, necesitamos, digamos que para analizar el valor de verdad de esta fórmula es si hay alguien que sea a la vez, cumpla a la vez r de x y u de x. ¿Listo, Sergio? Eso, Miguel, póngase a dar, ¿cómo se llama? Pistas. Póngase a dar pistas. Están muy pensativos. No, el dos puntos es lo mismo que el i. No, entonces, ojo, no. Ya entendí la pregunta, el dos puntos. Es que pensé que me estaba hablando del ejercicio anterior de otro implica. No, no, no. El dos puntos es lo mismo que el i. Depende. Fíjese que en el para todo, no, en el para todo dice, el valor de verdad depende de que todos los x que cumplan con sí también cumplan con phi. Mientras que en el existencial dice que todos los que cumplan con sí también cumplan con phi. Luego aquí es como un i, aquí es como un i, pero aquí no es como un i. Aquí es como un implica, porque todos los que cumplan con esto también cumplan con esto. En cambio aquí es como un i, el que cumpla con esto también debe cumplir con esto. Entonces su semántica, cuando veamos la semántica formal van a ver que va a haber un pequeño detalle entre el para todo y el existe, y va a ver que va a haber en el para todo hay como una especie de implicación, mientras que en el existe hay una conjunción como tú lo estás viendo. Sí, señor Heider, esa es la pista, el implica, el implica. Bueno, ¿cuántas respuestas llevo? 18. Falta uno de los que me están contestando, falta uno. Entonces, la respuesta es verdadero. ¿Alguien quiere decir por qué era verdadero? Así rápidamente. Pues, profe, porque A no es rojo, perdón. Sí, A no es rojo, entonces es falso. Y no existe, digamos, el X que sea rojo, tal que sea cuadrado. Entonces eso es Ajá. falso también. Y falso implica falso, es verdadero. Exacto. Pero entonces, como muy bien, Andrés, como A es rojo y esto es falso, realmente no era necesario saber si este existía o no existía, porque falso implica cualquier cosa, da verdadero. O sea, uno había podido contestar verdadero sin saber el significado de este lado derecho. Ahora, el significado de este lado derecho es lo que acaba de decir Andrés. Existe alguien que sea rojo y cuadrado y no hay ninguno que sea rojo y cuadrado, entonces es falso. Si me preguntaran por la verdad de este, es falso, pero por la verdad de R de A implica esto, no importa si esto era cierto o falso, daba falso porque A rojo es falso. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Entonces, terminado este ejercicio, vamos a empezar un nuevo ejercicio. Uno un poquito más, con más con más existencial, con más cuantificadores universales. Entonces, ya que entendimos eso, entonces vamos al siguiente que es, ¿cuál era este? ¿Cuál es el 11? El 11.
Entonces ahí está la primera pregunta. Entonces tenemos el mismo universo con círculos y cuadrados, solamente que este es otro modelo, no es el mismo modelo de la vez pasada. Y está preguntando cuál sería el valor de verdad de la siguiente fórmula. Y aquí la primera fórmula es, existe XR de X. ¿Cuál sería el valor de verdad de esa fórmula? Eso, conéctense. La fórmula es existe XR de X. Ya hablamos de eso, Sergio, ya hablamos de eso. ¿Cómo así que no aparece en el dibujo? ¿Está o no está? O sea, no aparece nombrado. Pero el hecho de que no esté nombrado es porque no hay constantes o no hay cosas, no hay, en la interpretación no hay símbolos de constantes. Pero en el dibujo sí aparece. Aparece un círculo rojo y aparece un círculo azul. Entonces miremos qué piensan ustedes. Verdadero, 100% verdadero. Esta frase sería, hay alguien que es rojo. Y usted va a ver el modelo y pues hay uno que es rojo, que no tiene nombre. Nosotros podemos decir es el A, el B o el C. ¿Cómo así que era verde? Estaba viendo el dibujo equivocado. Ah, estaba viendo el dibujo anterior. Okay. Bueno, no sé. Este es el modelo nuevo. No, R no es verde, R es rojo. Ah, pensó que R era verde. Ah, ya, ya. No, no, bueno, la pregunta es con R. Si la pregunta fuera con B, sí sería falso, porque no hay ninguno que sea verde en este modelo. Listo. Entonces pasemos al siguiente punto. ¿Cuál será el valor de verdad de la fórmula rectángulo para todo x, r de x, 2 puntos c de x? Entonces, aquí es importante la interpretación que me estaba preguntando ahorita alguno de ustedes. ¿Cómo se interpreta un para todo x? Es, su valor de verdad depende de que todos los x que cumplen el predicado primero, sí, cumplan luego el predicado siguiente. Entonces, este será verdad si todos los que cumplen con el predicado r cumplen con el predicado c. Y será falso si no le pasa a todos. Llevo 9. 13 para todo x tal que r de x c de x, es la pregunta. 17. Entonces aquí dice, eh, ¿de qué depende? Dice, todos los que sean rojos, aquí cuántos rojos hay, hay uno solo. Entonces todos los que son rojos son círculos, todos los que son rojos son círculos, es verdad. Todos los que son rojos son círculos, por lo tanto esto debe ser verdad. Verdadero 1. Los que contestaron falso, si quieren, digamos, ¿cómo niega, cómo dice uno que esto es falso? Dice, hay alguien que es rojo y que no es círculo. Entonces tendrían que señalar, mire, eso es falso porque hay alguien que es rojo y que es círculo. Esa sería la manera de demostrar que es falso. Pero pues aquí no hay ninguno que sea rojo y, perdón, hay alguien que es rojo y que es cuadrado, pero aquí y que no es círculo. Aquí todos son rojos, todos los que son rojos son círculos, por lo tanto, esta fórmula es cierta. Esa es la idea del para todo. Tercera, aquí apareció sube Sergio Carmona. Entonces recuerden que con él existe la interpretación es si hay alguien que cumpla con el de la izquierda y con el de la derecha.
A ver, nuevas respuestas. 14. ¿Alguno más se anima? 15, 16. Miremos resultados. Falso. Falso. Hay alguien que sea verde y círculo, y uno ve pues el modelo, y pues no hay ninguno que sea a la vez verde y círculo, por lo tanto esto es falso. Listo. Bien, los que contestaron verdadero o el que contestó verdadero, no sé cómo la interpretó. Es importante que si la interpretó mal, que entienda por qué la interpretó mal. Eso es todo. Hay alguien que es verde y círculo. Siguiente. La siguiente pregunta es esta. No para todo X, no R de X. Mi sugerencia, hagan la del para todo y luego lo niegan. O sea, averigüen si para todo X no R de X es cierto y luego lo que si eso da verdadero ponen falso y si eso da falso ponen verdadero. Vamos a ver cómo vamos. 5. Sin la negación diría, todos los X no son rojos. Todos los X no son rojos, es la pregunta. Entonces, si todos los X no son rojos, es verdadero. No, eso es falso. Si todos los X no son rojos, es falso. No, eso es verdadero. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? ¿Por qué es verdadero? Todas las figuras no son rojas, lo que hay después de la negación. Esto es falso, pues no hay, pues hay figuras rojas. Por lo tanto, la negación de esta expresión es verdadera. ¿Listo? Pasemos al siguiente. Quinto y el sexto vamos a hacer rápido porque se nos va a acabar el tiempo. Así que contesten rápido. Para todo X, R de X y C de X. 4. Bueno, ¿cómo nos fue? Vamos a mirar cómo nos fue. Uy, eso está bastante repartido. 44 y 56. Miremosla, miremosla. La fórmula es todos los X, o sea, hay estos dos. Aquí dice, son rojos y círculos. Entonces, todos los X son rojos, no es verdad. Todos los X son círculos, sí. Pero todos los X son rojos, no, hay uno que es azul. O sea que este señor, el azul, no cumple ser rojo y círculo. Por lo tanto,
no es cierto que todos los X, o sea, hay que tener cuidado. Aquí, no, aquí el R de X no estaba como en esta fórmula de la izquierda, como después del palito, sino está después del dos puntos. Cuando está antes del dos puntos, esto se ve como un implica, pero cuando está después del dos puntos, esto es una conjunción. Entonces, aquí dice todos los X son rojos y círculos. Y eso no es verdad porque hay un X que es azul, o sea, hay un X que no es rojo. Entonces, si hay un X que no es rojo, ya no se cumple que todos sean rojos y círculos. ¿De acuerdo? Profe, Sí, pregunta. entonces en el caso que hubiera sido O en vez de X hubiera sido verdadero. Ah, si hubiera sido no, hubiera sido verdadero, porque todos son rojos y círculos, ¿sí? Y si hubiera sido un implica, también hubiera sido verdadero. Si hubiera sido todos los rojos implican que son círculos, también es verdadero porque todos los rojos son círculos. Pero todos son rojos y círculos a la vez, no es cierto porque con este señor azul, ese no es rojo. Por lo tanto, ya no cumple con esta parte. Ya hay alguien que no cumple con esa fórmula. Y si hay alguien que no cumple con esa fórmula tiene que ser para todos, no solamente para algunos. Y la última de hoy, es esta. Existe un X tal que B de X implica C de X. Ese también es la esposa. Preguntando si hay alguien que cumpla con esta fórmula. 7, 8, 9. Bueno, los resultados porque son las 9. ¡Tin! Igual, eso está en miti, bueno. ¿Qué sucede con esta fórmula? Eh, simplemente para decir, yo digo que para decir que un existe es verdad, tengo que decir quién cumple con eso. Entonces yo les digo, por ejemplo, el azul cumple con eso. ¿Por qué el azul cumple con eso? Porque si yo digo que X es el círculo azul, entonces la pregunta es ¿verde? No. Entonces daría falso implica cualquier cosa luego. Falso implica cualquier cosa de verdadero. Por lo tanto, eh, el azul cumple esta fórmula. Y el rojo también la cumple porque no es verde. Entonces, como ser verde es falso para los dos casos, entonces, como no hay nadie que sea verde, no hay nadie que incumpla esta regla, porque uno diría que eh, esta regla es falsa si todos la incumplen, pero no hay nadie que incumpla esta regla porque nadie es verde. Entonces nadie incumple esta regla, por lo tanto, eso es verdadero. Implica da falso siempre que verdadero implica falso, da falso. Lau. Verdadero implica falso, da falso. De resto siempre da verdadero. Exacto, William. Cuando el primero es true y el segundo es falso, da falso. Si no, da verdadero. Entonces ese es el resultado de este. Entonces,